el tema específico de hoy es el rey y el reino. El presidente de un país y su pueblo. ¿Cuáles son las costumbres de ese país? Tradiciones que vienen de generación en generación, el idioma, la parte moral, la parte económica, el sistema judicial, todo ese globo es cultura, costumbre de ese país. Así como por ejemplo los Estados Unidos, su rey, su presidente de esa nación es Donald Trump. Tiene su política interna, su política externa, a nivel armamentístico, a nivel económico, etcétera, etcétera. Así también los rusos. Putin es el presidente de Rusia, es decir, el rey de ese reino. Y tiene también su política en todos los marcos, así como tiene los Estados Unidos, su política externa, interna, etcétera, etcétera. Su cultura, su idioma, sus costumbres, sus comidas, sus tradiciones, su sistema de valores, su sistema de creencias. Vamos al otro reino, la China. El señor Xi Jinping es el rey de ese reino de más de 1.400 chinos, 200 chinos, 1.200 chinos, imagínense lo que es eso. Él tiene la responsabilidad de darle de comer, tiene la responsabilidad de mantener la cultura, mantener la economía, mantener todo el sistema judicial de ese reino, de ese país, a quien, el cual él representa. ¿Está conmigo? Bueno, lo mismo en ese sentido, Dios, el rey del universo. Con Dios no solamente como rey tiene injerencia aquí en los asuntos humanos, terrenales, sino Dios como rey presidente de su reino no solamente es un reino aquí en el contexto humano, sino es un reino en el contexto universal, total y absoluto. Porque la Biblia habla de qué habla: dominios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es aplicado al mundo de la oscuridad. Efesios 6:12. Pero los principados, las potestades, los dominios de carácter demoníaco, de carácter de las tinieblas, con su reino, con sus principios, con su sistema de creencia, con su sistema de valores, ese reino de oscuridad, el reino de la luz. Porque el reino de la oscuridad, fíjense, primer cielo, el segundo cielo se creó y ahí están los demonios, ahí están los ángeles caídos. Hay una nube espesa de una oscuridad, de un reino que circunvala la tierra. El mundo entero está bajo el maligno. Principados, potestades, gobernadores, demonios. Así está organizado culturalmente, militarmente, estratégicamente, en términos de valores, el reino de la oscuridad. Y el reino de Dios está por encima de esos reinos. El reino humano, y así como el reino de la oscuridad tiene principados, potestades, dominios, está bien organizado, por encima de ellos están también las potestades angelicales, los principados, los dominios en el universo entero. Y ese presidente, ese number one del universo entero, es el Señor Jesús, creador de todas las cosas. El mundo de las tinieblas se le separó, se les reveló. Eso es otra historia. ¿Están conmigo? El rey y el reino. Cuando estamos hablando del reino, estamos hablando simplemente de la injerencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el marco humano y espiritual. Cuando estamos hablando del rey, estamos hablando de una extensión mucho más profunda, allá en el fondo, antes de la creación de la tierra, antes que hubiera el primer polvo del mundo, ya estaba el rey
con sus principados, con sus potestades, estaban los dominios, estaban los reinos que a lo mejor no se nos da a conocer a nosotros en el plano humano desde Adán hasta nuestros días, porque es demasiado amplio, demasiado profundo. Pero nuestras mentes, llevamos un poquito más allá en el pasado. Se queda la tierra y ahí aparecen los poderes de las tinieblas con su cultura. Y ahí también está el reino de Dios tratando en el nombre de Jesús que la tierra que Él creó, los hombres que nacerían después de Adán, todo el sistema que hoy vemos está bajo el control del diablo. Lo ganó allá en el Edén. ¿Está conmigo? Y en ese marco, en ese contexto, hoy vamos a entender ese tremendo reino, cómo viene ese rey, su reino, a establecerse aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué? Antes de irnos a los quejos, me pones Colosenses capítulo 1, 13 y 14, que es nuestro versículo base, que ya habíamos analizado. El proceso redentor, el proceso que usted y yo pasamos. ¿Para qué? Para que legalmente, dentro del sistema judicial del Rey del universo, creador de toda ley, autor de toda autoridad y dador de toda autoridad, Él tiene que ser justo hasta con sus enemigos. ¿Está conmigo? Entonces creó todo un sistema para hacer que el hombre que salió de su custodio, que de su reino de luz, por su desobediencia, pasó al reino de la oscuridad, es decir, bajo la tutela del diablo, para que su vida, sus valores, su conducta, su mentalidad sea la mentalidad del reino de la oscuridad. Cada ser humano que nace ya viene con su carácter interno, su alma, con el diseño alterado. ¿Qué hizo Dios para que Él sea justo? Hizo todo ese proceso de redención. Escúchenme, por favor. Aquí está la síntesis de cómo Dios nos libró, de qué nos libró, para qué nos libró, quién nos libró. Es la pregunta que tenemos que hacer al texto. El cual nos ha librado. ¿De qué me libró? ¿De quién me libró? ¿Para qué me libró? De la potestad de las tinieblas. Potestad de las tinieblas. Potestad en el original es exoxia. Viene la palabra griega exoxia, que significa ex, dentro, soxia, fuera. Él nos libró por su poder del reino de Él que estaba dentro y del reino de Él en el cual estamos nosotros por fuera. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. ¿Está conmigo? Nos ha librado de la potestad. ¿De quién? De las tinieblas. Wow. Primer cielo, segundo cielo. Hay demonio, hay principado, hay potestades. Vea usted lo que dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo. Y que las tinieblas, todo ese poder demoníaco que ya en la eternidad, antes de la fundación del mundo, se rebeló con Dios, contra Dios. ¿Está conmigo? Entonces, entre paréntesis, ¿qué hizo Dios? Génesis 1:1. Estaba tinieblas y empezó a recrear el mundo. Usted es un mundo que dijo sea la luz, y fue la luz, y empezó a crear jardines, etcétera, etcétera. Es lo que hizo contigo, Guillermo, en tu mundo interior, donde había tinieblas y oscuridad, desorden, caos total. A nivel macro, lo que nos dice Génesis capítulo 1, desordenado, vacío el mundo. Prendió la luz, Jesús es la luz. En tu mundo desordenado y vacío, tu corazón interior, donde había yuyales, donde había desorden, oscuridad, se prendió la luz.
¿Cuánto tienen esa luz? Y viene y se organiza todo ahí dentro. El reino entró. El reino entró en tu corazón. ¿Quién es el reino? Jesús. Bueno, de las tinieblas y trasladado acá hay, bueno, por el tema tiempo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Del reino de la oscuridad, ese poder que te agarró por dentro y también por fuera, de eso Él te libró. Ese proceso redentor, porque Dios hasta con sus enemigos tiene que ser justo. Él como Dios puede, no, hizo todo ese proceso. Cristo hizo ese proceso. Siguiente versículo. En quien tenemos redención, liberación. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios para que estés hoy en su reino, como súbdito de su reino, y que vos tengas las bendiciones de este país, de este reino, del rey? No solamente en el marco presente, sino esa bendición, eso que Dios colocó, tu nueva identidad tiene peso eterno. Reina y sacerdote, la jerarquía más alta. Vamos a estar analizando eso. Eso es algo tremendo. Tenemos perdón, redención por su sangre y el perdón de pecados. Bueno, este versículo para mí sintetiza los 31.175 versículos que tiene la Biblia. Del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 22. Todo el mensaje redentor está sintetizado. ¿Cómo fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz? Ahí está el proceso. ¿Está conmigo? Eso es grande. Por eso yo les recomiendo que la enseñanza del domingo pasado, a la mañana y a la tarde, usted se vaya agarrando. Bueno, flyer por favor. Cultura del reino de Dios. El rey y el reino. Ante tu rey era el diablo. Ante tu señor era el diablo. No solamente porque tenía poder y potestad sobre vos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, desde fuera, sino también vos y yo teníamos su reino dentro de nosotros, su ADN. Y hoy entró del que más fuerte, Jesús, cambió nuestras vidas. El rey y el reino. Vamos a ver si podemos hoy llegar por lo menos al primer punto. ¿Qué estudiaremos? Número 1, visión de Moisés del rey y su reino. Visión de Moisés nos va a dar a entender humanamente, racionalmente, porque honestamente pues finita, chiquitita. ¿Cómo le vamos a entender al omnipotente, al omnisciente, al que nunca fue creado? Nosotros que fuimos creados, ¿cómo vamos a entender eso? Entonces ahí, la visión de Moisés, del rey y de su reino, no va a ser a la pucha. Yo había sido, soy el propósito de Dios. Estamos hablando de esa visión de Éxodo 19:5, hace 3.000, 4.000 años atrás. Dios tenía ese deseo. ¿Para qué Dios quería un reino de sacerdotes? ¿A quién quería Él reemplazar en la eternidad? A esos ángeles caídos que se le han revelado. ¿Y saben qué? Él dijo, hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles poderosos que se me han revelado. ¿Y saben qué? Voy a crear al hombre y le voy a dar la jerarquía más alta. La jerarquía que tiene Jesús, sumo sacerdote. Ese es, Él es el sumo gran, un rey de reyes. ¿Y saben qué? Usted y yo tenemos la jerarquía de Jesús en el mundo espiritual. Somos reyes y sacerdotes. Vamos ya entendiendo lo que eso significa. Rey acá en este plano natural humano, porque estoy con el rey, estoy en su reino. Es decir, tengo poder y autoridad sobre el rey, sobre sus demonios, sobre sus ejércitos, en el nombre del rey, el nombre de Jesús poderoso.
¿Está conmigo? Sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Por eso que la información es importante, para que usted declare la palabra por delante, porque es el método de Dios. Anuncia primero lo que va a hacer y luego pone en práctica su misma palabra. Usted llame a las cosas que no son como si fuesen. Anuncie primero lo que usted quiere recibir. Salud. Gracias, papá, por mi salud. Y declaro que tú ya me sanaste, porque en el marco espiritual eterno no existe el tiempo. Ya está tu sanidad, ya está tu provisión, ya está tu prosperidad, ya está tu salvación ahí. Hay que pelear para que pase ese segundo cielo y llegue a ti. Y para eso hay que tener fe y perseverancia y creer en la palabra. Si está escrito, párese ahí porque está escrito. Párese ahí porque está escrito. Párese ahí porque está escrito. Porque usted es parte del reino. Usted tiene la autoridad del rey. ¿De qué estamos hablando? De la cultura, sistema de valores, la mentalidad que tiene que tener un súbdito del reino de Dios. La mentalidad que usted y yo tenemos que tener. ¿Está conmigo? El rey y el reino, visión del rey David, del rey y su reino. Wow. Ahí David, ahí yo tengo unos versículos, 14 características que, si Dios nos ayuda, vamos a ver así: vuelo de pájaro. No hay rey en todo el universo, no hay presidente en la tierra, no hay reino con sus reyes dictadores que históricamente vemos que pasó sobre el planeta Tierra: Sirio, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el último gobierno, el gobierno del anticristo. Ellos pasaron, van a pasar, pero hay un reino que nunca pasará, un reino que nadie va a destruir, el reino de Jesús, al cual tú y yo pertenecemos. Por eso es importante que vos y yo nos mentalicemos esa cultura del reino. La información para todo eso está en la Biblia. 3. Visión de Daniel del rey y su reino, en armonía con ese rey que ya estuvo antes de todas las cosas, antes del primer polvo del mundo. En armonía lo que vio Moisés en el Sinaí, y se le revela al pueblo que Dios eligió. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea el portador, el estandarte de Dios, de los pensamientos, de la cultura del reino de los cielos, a través de ellos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros. Le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, ciudadano del reino y heredero con el rey y dueño de este rey, coheredero con Cristo. 4. Visión de Marcos de la encarnación del rey y su reino. Y 5. Visión de Pedro de los reales sacerdotes del reino. ¿Quiere usted saber esto? Bueno, vamos rapidito a darle base bíblica. Por favor, el primer punto. Siguiente, por favor. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Hace ya 4000 años allá atrás, Dios separa un pueblo, Dios se revela a ese pueblo y quería que ese pueblo tuviera la mentalidad de su reino, el sistema de valores de su reino, las costumbres tradicionales que un ciudadano de su reino tiene que tener, cultura, mentalidad y sistema de valores que ya estuvo en la eternidad, y Dios hoy quiere imponer y manifestarse ese reino, esa cultura a través de su pueblo. Y miren lo que le dice Moisés al pueblo de Israel, te dice a vos y me dice a mí: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está invitando a cada ser humano que tiene el libre albedrío
a tomar la decisión en base a la información que recibe de seguir siendo ciudadano derrotado del reino, de un rey derrotado, o ser ciudadano de un rey más que vencedor. Porque de Jehová es la tierra y el universo. Y mira lo que dice el 6, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis. Yo quiero que ustedes, seres humanos caídos, vosotros me seréis un reino, un país cuya característica va a ser conocido como un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, los hijos de Dios, que hoy están aquí un domingo 11 de mayo en el centro familiar de adoración de la ciudad de San Lorenzo. Si oyeres mi voz y quieres ser parte de mi reino, yo quiero personas que se decían y asuman su identidad como hijo de Dios, de ser un sacerdote. ¿Que es un sacerdote? Alguien que tiene influencia en los cielos, alguien que representa a Dios aquí en la tierra, alguien que baja el poder de Dios y alguien que puede llevar a las personas a su presencia. Esa capacidad te da Dios, que puede orar y Dios opera, que puede predicar, la gente se salva. Siguiente, por favor. ¿Qué nos muestra la visión de Moisés y el deseo del rey para su reino? Siguiente, número 1, que escuchemos, conozcamos y atendamos la invitación del rey. Eso está diciendo a su pueblo: si guardan mi pacto, si ustedes hacen lo que yo les digo, presten oído a mi voz. Y hay mucha gente que toma muy livianamente. Son cristianos de nombre, pero por dentro está el reino de la oscuridad operando en todos los marcos. 2, ¿qué nos muestra la visión de Moisés y el deseo del rey para su reino? Que debemos guardar su pacto para obtener la jerarquía más alta en el reino humano presente y en el reino espiritual futuro. Rey y sacerdote no es solamente para el tema presente, el tema humano, sino esa es una jerarquía que se proyecta en la eternidad. Vas a seguir teniendo esa jerarquía, rey y sacerdote, la misma jerarquía que logró Jesús con su sacrificio, la que tiene y la que tenía, rey y sacerdote. Usted también. Por eso él dijo: aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos muestra la visión de Moisés y el deseo del rey para su reino? 3, que el rey desea para su reino sacerdotes de gente santa, elegidos por Dios, que asuman su oficio. Dios te eligió. ¿Qué es santo? No es santulón, no, santo, separado. Te separó del reino de la oscuridad y estás en el reino de la luz, y Él quiere que vos te mantengas lejos del pecado, lejos de ese reino, lejos de esa cultura, lejos de esas prácticas, y practica y mentalízate en las cosas del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere y espera de ti, que vos decidas eso. Para eso te eligió. Vamos por favor al versículo Juan 15:16. Mira lo que dice. Esto es algo extraordinario. El rey del universo, en contexto de lo que estamos diciendo, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué vas a pedir cosas a Dios? Porque son un sacerdote, tenés influencia en los cielos. Te llamó para eso. Me llamó para eso. ¿Quién te eligió? Pastor, yo vine. No, Dios te trajo a través de una enfermedad, a través de un problema con tu esposo, con tu pareja, a través de un problema con tu hijo, a través de un problema económico. Él te eligió. Ahora vos tenés que entender para qué te eligió, para qué te trajo acá.
Y vos tenés que decir, sí, Señor, yo quiero, porque el diablo nos quiere hacer sentir que somos unos yuyos que no valemos para nada. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de las tinieblas y usted está en el reino de la luz. Así que cualquier escrache, cualquier mentira, cualquier vituperio que se levanta contra vos porque amás a Jesús, lees a Jesús y tenés la mente del reino, la cultura del reino, vivís una vida santa y pura como rey y sacerdote, se van a burlar de vos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, Mateo 5:11, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y te van a perseguir, te van a dejar de lado. ¿Por qué? Porque vos asumiste tu condición, tu llamado, tu identidad, tu nueva identidad, reina, sacerdote, santa, separada de las tinieblas. ¿Para qué? Para reprender la oscuridad y hablar de la luz. Flyer, por favor. Siguiente punto. ¿Qué nos revela el rey David del reino de Dios y su rey? 14 cualidades del rey y su reino. ¿Quieren saber cuáles son? Para que entendamos quién es nuestro jefe, quién es nuestro presidente. Primera Crónicas 29:10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, ¿cuál es el contexto? Se iba a edificar casa para Dios. Los súbditos del reino de Dios, sus hijos, querían darle una casa material. Y Dios, más adelante, le habla a Salomón cuando terminó el templo. Dice: los cielos de los cielos no me pueden contener y la tierra es estrado de mis pies. Porque ese pueblo quería tener templos como tenían los dioses paganos. Y Dios le permitió. Bueno, y aquí vemos nosotros cómo David habló de esto. ¿Quién quiere dar ofrenda voluntaria? Y la gente venía y daba. La gente venía y daba. ¿Por qué? Porque era ciudadano del reino. Y miren lo que dice acá. Revela David, el rey David, nos habla del reino de Dios y su rey. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová. Primera cualidad o característica de Dios: Dios de Israel, nuestro Padre. Dios de los hermanos que se congregan en la iglesia aquí en San Lorenzo. Mire, así como es el Dios de Israel que se reveló a través de Israel, ese mismo Dios se nos reveló a nosotros. Y ese Dios no solamente es nuestro Dios, es también nuestro Padre. Tenemos su ADN, su espíritu, nuestro Padre. Dos, desde el siglo y hasta el siglo. No es un Dios que empezó recién a vivir cuando se formó la tierra. Ya estuvo antes y va a estar siempre. Ese es nuestro Padre y a eso nos llama Él. 3. Tuya, oh Jehová, la magnificencia. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿De qué estamos hablando? La visión que tenía, o que la revelación que tuvo David del rey y de su reino. El rey Jehová, la magnificencia. ¿Y qué significa la palabra magnificencia? Por favor, un clip. Tuyo, Jehová, eso es la magnificencia. Magnificencia, que es libertad para grandes gastos, para grandes obras, emprendimientos para crear de la nada, sostener y sustentar todo lo creado. Oh Jehová, tuyo es la magnificencia. De tu Padre, de tu Rey, es la magnificencia, el poder para crear de la nada todo. Ese es nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. 4, no solamente la magnificencia, sino el poder. 5, la gloria. 6, la victoria. 7, y el honor. 8, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra tuyas son. Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo cuantos hay en ella, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
El diablo hoy tiene una custodia temporal, pero la tierra es de Jehová. La tierra no es de la inmobiliaria del este, ninguna otra inmobiliaria, es de Jehová. ¿Qué significa eso? Es de tu papá la tierra. Pídele aunque sea un grano de tierra para armar tu casita ahí. De Jehová la tierra y su plenitud. Esta información es para que usted ponga en práctica su fe y desarrolle su carácter, su mentalidad del reino, su sistema de creencias. Yo no puedo, pero papá puede. Yo no tengo, pero papá tiene. ¿Está conmigo? El reino de la oscuridad, pues, no puedo. Yo pues no tengo estudio. Yo pues esto. Yo no me sale. Me cuesta la matemática. No quiero. Ay, aburrido. Todo, no. El reino de la oscuridad. En el reino de la luz. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mentalidad es otra cosa. ¿Dónde nos quedamos? Porque tú, cosas. El 9. Tuyo Jehová el reino. Tú eres excelso sobre todos. 11. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Amén. Y mundiando ahí, para ese bolsillo. ¿Por qué eso? Porque en el reino, para que el rey desate su bendición, hay un sistema, una cultura, una costumbre, una práctica, sistema de creencia, algo que tenés que hacer como súbdito para que las riquezas que de él venga a tu bolsillo. Si no haces, no viene. Porque de Jehová viene el poder para hacer las riquezas. Y vos como súbdito de su reino tenés que tener esa información y llevarlo a la práctica. Y si yo digo, te paras en el nombre de Jesús. Si yo digo, te paras en el nombre de Jesús. Si yo digo, te paras en el nombre de Jesús. Porque más tarde o más temprano Dios va a cumplir su palabra. Es el reino. No es como en el reino de los humanos. Para ganar votos, populismo total. El que me vota, pero está que se dejó la mitad. Y a vota a Betín Puente o a San Juan. Señor político, a ver dónde puede ir Río. No importa, ya inventarte la Río, ya apótala la Río. Ya Mongaruta, ya. Mienten para llegar a ese nivel. Jesús no necesita mentir. Él es el dueño de todo. Y te invito para que seas parte de su reino. Cuando pueden digerir esta palabra. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria te pertenecen a ti. Tu dominio sobre todo. Dominio debajo de la tierra. Dominio en la tierra. Dominio en el segundo cielo. Dominio en el tercer cielo. Dominio en el universo entero. Domina todos los dominios. Todos los reinos que conocemos y que no conocemos. Ese es nuestro Dios. Tu dominio sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder. No doy más. No puedo más. Efesios 6:10 dice: fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. No aguanto más. Este es mi hijo, esta es mi hija. Mi marido, no aguanto más. Y su esposo allá en el fondo: también yo no aguanto más. Dame fuerzas. ¿Cuándo entiende lo que digo? ¿Cuándo está casado? Ocurre eso. A veces te aburrí la patrona. Y hay que pedirle fuerza al Señor para desaburrirte. Se aburre también de vos. Hay que pedirle fuerza para desaburrirte. Señor, dame fuerzas para entenderle a mi esposa. Así lloraba. Para entenderle a mi esposa, Señor, por favor. Y después escuché por ahí, entre ronda de tereré, que decían mucho: a la mujer no tenés que entenderle. No le entendemos a ellos nunca. A la mujer tenés que amarla nomás. ¡Ja! Con voz de terciopelo a la mujer. A mí no entendemos ahí. Si quieres entenderle, tenés que usar el taco alto a tu señora, su corpiño y todo, etcétera. ¿Entendés? Ahí vas a entenderle más o menos. Y caminar por el empedrado con taco alto. Ahí vas a entender.
A la mujer no hay que entenderla, hay que amarla. Mujer, no lo vaya a querer cambiar a tu esposo. Ella quiere que sea como su papá y él quiere que ella sea como su mamá. No. Es mejor, ¿sabes qué? Aceptarle a él como es y a ella como es. Es más fácil. ¿Está conmigo? Aquellos que se van a casar, practiquen eso. Si tu esposa es una cerrista, no le vaya a querer cambiar a ser olimpista. Si tu esposo es un cerrista y vos sos olimpistas, no vaya a querer cambiarle. Dice, ay mi amor, me siento contigo, dice por oro, hoy juega Olimpia y Cerro. Yo voy a hinchar por Cerro o por Olimpia. Pero al terminar, ¿quién gana? No nos vamos a mosquetear. Vamos a tomar la Coca-Cola que hemos preparado. Vos porque estás triste, te vas a poner contento. Y yo tomo porque estoy alegre. Entonces, la gente pues toma, uno porque está triste, o era el equipo. Y la misma botella toma el otro porque ganó su equipo. Y el diablo, el reino de la oscuridad. ¿Está conmigo? Siguiente. Vamos a terminar. Vamos terminando. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Está hablando del rey. Como la lana limpia, su trono. Mira un poco el despacho presidencial de este país, de mi papá. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una mirada futura de Daniel con respecto a lo que se nos habla en Apocalipsis capítulo 20. Siguiente, por favor. ¿Qué nos muestra la visión de Daniel del rey y su reino? Número uno, la corte celestial del rey de tu papá y su reino, sus gobernadores con sus respectivas asignaciones, y el trono principal y los tronos ocupados. Eso mismo veo en Apocalipsis capítulo 4, el trono de Dios con 24 tronos alrededor, que gobierna el universo y tienen sus asignaciones. ¿Qué vio Daniel con respecto al rey y a su reino? Las características del anciano. Pedía el rey del reino, Dios creador de todas las cosas. 3. ¿Qué nos muestra la visión de Daniel del rey y su reino? Los millones de servidores del rey. Él también es juez. Y los libros, las actas con el plan eterno de Dios para su reino de sacerdote fueron abiertos. ¿Quién vino a traernos esa información? El Verbo de Dios, Jesucristo de Nazaret, la palabra encarnada, hecha hombre. Murió, resucitó y va a la corte celestial, en esta misma corte que vio Daniel, y tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sellado con 7 sellos, escritos por dentro y por fuera, que nadie sabía. Y él tomó y nos revela ese libro y nos cuenta que nosotros somos coherederos con Jesús y el reino de ese rey es para nosotros, para usted. Está en actas eso, está escrito. Siguiente, por favor. Daniel 7:13. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Está hablando de Jesús, que vino hasta el anciano, el padre, su papá, Elías, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria, reino para que todos los pueblos aquí de la tierra, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El rey siempre quiso tener un reino de sacerdotes, un reino eterno. El rey que cultivó aquí en la tierra árboles de justicia, o sea, hombres, se les reveló. Entonces el mismo rey vino y encaminó y pagó el precio, subió allá arriba y es nuestro representante como rey y sacerdote. ¿Y qué hizo él? Siguiente, por favor. Mire, ¿qué nos muestra la visión de Daniel del reino de Dios y su rey? Uno, a Jesús, el Dios hecho hombre, al rey y sumo sacerdote para la humanidad, de pie ante el anciano de días, recibiendo el reino inconmovible. Él no vino a ganar el reino de los seres humanos, a pelearle al diablo Satanás. Lo que perdió Adán y Eva allá en el Edén, vino no como Dios, vino como hombre. Le venció a Satanás, hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted le va a vencer al diablo, a Satanás? Llénese del Espíritu Santo. Y para usted, para mí, y ganó el reino, un reino inconmovible. Siguiente. ¿Qué nos muestra la visión de Daniel del reino? La corte celestial, el Padre anciano. Y ahora nos muestra al gran rey de este reino que Dios creó, un reino de sacerdotes de los seres humanos, al hijo del anciano de días, recibiendo la autoridad sobre todo pueblo, nación, lenguas, que le sirvieran en su reino, que nunca pasará ni será destruido. ¿Qué estamos aprendiendo acá? Estamos viendo nosotros al rey, al reino al cual fuimos trasladados. Hoy estamos espiritualmente en ese reino. Mañana va a ser algo materializado aquí en la tierra. Y usted y yo vamos a gobernar la tierra eternamente y para siempre. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Y usted y yo estamos invitados a eso, a ser los gobernantes con Cristo. Por supuesto, si usted lo quiere. Siguiente, por favor. Marcos 1:14. Miren lo que dice Marcos. Después fue encarcelado. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Viene a contarnos cómo es Dios, su reino, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela, que en este tiempo presente, en este reino donde está el diablo Satanás, vos brilles y yo y nosotros brillemos y tengamos la mentalidad del reino para conquistar el reino de la oscuridad. El evangelio, las noticias, las buenas noticias, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cómo se entra en el reino? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. ¿Qué nos enseña Juan? Siguiente, por favor. Marcos. Visión de Marcos de la encarnación del rey y su reino. El rey eterno hecho hombre, con el propósito de tener un reino de reyes y sacerdotes de entre los seres humanos, para el tiempo presente y el tiempo futuro eterno, pagando el precio requerido para ello, su propia sangre o vida. Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Jesús está logrando el deseo de Dios expresado en Éxodo 19:5. Si oyereis atentamente mi voz, seréis mi especial tesoro, y ustedes serán un reino de gente santa, un reino de sacerdotes. Jesús logró, derramando su sangre y su propia vida está dentro de nosotros. Por eso somos separados, santos
con el oficio sacerdotal. Es decir, tenemos influencia en los cielos en el marco presente, y también esta jerarquía se extiende en el marco futuro. Apocalipsis 5, 9 y 10. Mire cómo trasciende esta jerarquía. Vamos a ver. Ahí estamos ya en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico, una gran multitud, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, en armonía con la visión de Daniel. Siguiente. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El lugar donde ha ocupado Satanás, ahí vamos a estar nosotros reinando los dominios, los terrenos espirituales. Para eso Dios te llamó. Marcos nos dice esto. Siguiente, y vamos terminando. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué somos hoy? Linaje escogido, real sacerdocio, no sacerdote de Guau, que está allá por Roma, etcétera, etcétera. Que el humito blanco dice: hay un nuevo cebolla. Real sacerdocio, nación santa. Ellos oran, pero su sistema de creencia de valores, su mente es el sistema de valor y de creencia del reino de la oscuridad. Ellos oran al Padre Celestial, no le contesta, porque no le conocen a Cristo. Vos y yo, así como Amós, como Pedro, gente común, pescadores, tenemos la jerarquía más alta, más grande aquí en la tierra. Ahí en el cielo somos más que los serafines, los querubines, los arcángeles. Tenemos la jerarquía más alta, la jerarquía que tiene Jesús. ¿Cuál es la jerarquía que tiene Jesús? Y que tú y yo tenemos: rey y sacerdote, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, reino de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Decirle al que está a tu lado: vos sos el purete. Vos sos el purete, no sos de Guau. Parece que no cree. Sacudirle un poquito: vos sos el purete, decirle: rey y sacerdote. Entonces mi reina no vaya más a retarme. Entonces mi reina no vaya a llamar. Y vos le decías a tu rey: y vos también, déjame, para que yo pueda hacer el desayuno, el almuerzo y la cena. Y no me vaya a pedir el vuelto después de haberme dado un 10.000. Como sacerdote, como representante de Cristo, no le vaya a gritar a tu esposo. Como sacerdote y rey y representante de Cristo de este reino, anien huepotiti la nemenabe. Anivenas, amigo, ¿verdad? Y muy cariñoso digo, ¿entendés? Gallito. Vos sos rey y sacerdote. Preparale a tu gallinita, perdón, a tu señora. Si a la noche vos querés cariñito, durante el día el rey y sacerdote le prepara una florcita, un caramelito. Mi amor, esa es tu comida. Qué bien que está, la reina. Pero no hay que otra cosa. Preparale. Y vos, señora, le pijamala. Entonces ya te pones tu colorete, ya sabes que te quieres poner esa prenda y tu perfumito. Vengo de potadina, como reina y sacerdote, que te ministren. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos? Visión del apóstol Pedro de la nueva identidad que poseen los seres humanos nacidos de nuevo, súbditos del reino de Dios. Dios cumpliendo su deseo expresado en Éxodo 19:5. ¿Se acuerda usted que hemos empezado con el texto de Colosenses 1:13-14? El proceso que hizo Dios
para que vos y yo estemos en su reino. Porque Dios hasta con sus enemigos tiene que ser justo. Siguiente, ¿qué estuvimos viendo? Cultura del reino de Dios, el rey y el reino. ¿Qué hemos estudiado? Número 1, la visión de Moisés del rey y su reino. Éxodo 19:5. 2, visión del rey David del rey y su reino. Segunda de Crónicas 19:10. 3, visión de Daniel del rey y su reino. Daniel 7, 9, 10 y 13, 14. 4, visión de Marcos de la encarnación del rey y su reino. Marcos 1, 14. Y 5, visión de Pedro de los reales sacerdotes del reino. Primera de Pedro 2, 19. Ahí está. Bueno, 19:10, correcto. No, 9:10. El 1 tiene que salir. 9:10. Primera de Pedro 2, 9, 10. ¿Se entendió algo? ¿En dónde estamos nosotros? En el reino de la luz. ¿Quién es nuestro rey? El Salvador, el Creador de todo, absoluto. Y a que Él nos invitó a un reino que no va a pasar, que no se va a destruir como los otros reinos, los otros imperios se han destruido. Este reino de reyes y sacerdotes de todo pueblo, lengua y nación, que Él nos hizo por su sangre, va a ser un reino inconmovible. Y ese reino está a la puerta. Ese reino está a la puerta. Jesús viene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mantenernos en este reino? Estar cerca del rey. ¿Qué tenemos que hacer si no estamos en este reino? Arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Esto no es un cliché comercial. Esto no es un mensaje de entretenimiento. Esto es un mensaje de vida o muerte. Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, serás para mí un especial tesoro. Y vas a ver que yo para ti voy a ser especial, un rey. No hay como yo, no existe en el universo. Y quiero que tú y yo gobernemos todo lo que cree. Y yo te voy a dar autoridad para eso, si querés. Pero vos desarrollás eso hoy. Obediencia a su palabra en todas las áreas. Área moral, área económica, área ministerial, servicio, área de familia. Papá, la cabeza, la mamá. Sométanse unos a otros, dice. No que el hombre tiene que someter a la mujer. Eso no es del reino. Y no es que la mujer se sube eso de su marido. Hay que revisar todo eso. Y en este reino, una de las cosas importantes que tenemos que manejar, ¿saben qué es? El perdón. Wow. Número 2, el servicio a Dios y al prójimo. ¿Qué más? En este reino hay que amar la santidad, amar la pureza y odiar el pecado. Los que son súbditos de este reino tienen esa característica, porque el fundamento del rey está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, y los que son suyos se apartan de iniquidad. ¿Por qué? Porque tienen al rey dentro. Padre querido, gracias. Gracias por tu palabra, papá. Gracias por la bendición que me diste de poder desarrollar esta enseñanza. Jesús, yo he hecho mi parte de informar a tu pueblo lo que tú me has dado a conocer. Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas. Ayúdanos a entender nuestra nueva identidad y asumirla. En el nombre de Jesús, a entender y a comprender la constitución, las leyes que regulan este reino, y erradicar de nuestras vidas todo vestigio, todo elemento del reino
al cual pertenecíamos. Y poder decir, como dijo Jesús, ese que manda en este mundo no manda sobre mí, porque yo no tengo absolutamente nada dentro de mí, de Él. Por eso Él no tiene autoridad sobre mí. Procure usted obedecer a Dios y que su mundo interior sea un mundo de luz. No mitad luz, mitad oscuridad. No, totalmente luz. Y el enemigo no va a tener cabida en tu vida. No va a tener autoridad sobre tu vida, sino que vos vas a tener autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Bendito sea Dios. Si usted entendió este mensaje y le quiere decir: Señor, dame esa visión que tuvo Moisés de tu reino y de tu persona como rey. Dame ese entendimiento que tuvo Daniel, que tuvo David, de tu reino, de tu persona como rey. Dame ese entendimiento que tuvo Padre Marcos, que el propio rey, el propio reino que era Jesús, venía a este mundo. Y Jesús, el reino, está en nosotros, el rey y el reino. Padre, que podamos entender lo que Pedro entendió, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdote, Espíritu Santo. Si usted quiere entender y comprender todo esto por el Espíritu de Dios, póngase de pie y a orar, porque esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario que solamente por revelación podemos entender y adquirir. Levante su mano. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús para pedirte perdón, porque muchas veces te hemos tomado muy en poco. Ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, esa sangre, esa vida que derramaste para que nosotros seamos apartados del reino de la oscuridad, librados del reino de la oscuridad. Tú pagaste el precio para que en este reino tengamos, Señor, todo lo opuesto al reino de la oscuridad. Antes teníamos miseria, tengamos, Señor, riqueza. Antes teníamos enfermedad, dolencia, hoy tenemos salud. Antes teníamos una vida aburrida, hoy tenemos una vida abundante. Querido Dios, ayúdanos a entender y a valorar y a cultivar ese reino. Yo como hombre, como sacerdote de mi casa, ayúdame, Señor, a ejercer ese oficio, esa identidad que tú me diste. Yo tengo influencia en los cielos para llevar a mi familia al reino, y hacer que el reino de Dios se establezca en mi casa. Ayúdame, Señor, a asumir ese compromiso. Y usted, hermana, haga lo mismo. Usted es un rey, porque no hay acepción de persona delante de Dios. El hombre como la mujer delante de Dios son iguales. Asuma también usted su sacerdocio en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus súbditos, hijos de este reino, a los herederos con Cristo. Que el Rey Jehová te bendiga, que el Rey Jehová te guarde, que el Rey Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre todo. Que el Rey Jehová ponga su paz y su shalom y su misericordia te acompañe. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.